Nunca se pudo probar nada. Bien. Voy a leer un mensaje antes de la columna de Luis, como demostrativo de lo que nos están contando los oyentes, porque hay muchos que son docentes y que nos escribieron después de la nota con ALPA, el rector de la Universidad Nacional de La Pampa y director del CIN, que es el Centro Universitario Interuniversitario Nacional. Nos escribe, por ejemplo, Gabriela, que es de la UMPA, que es la Universidad de la Patagonia Austral, y dice que la situación de los docentes es insostenible. El Consejo Superior aprueba un presupuesto 2025 que tiene financiamiento 2023, bueno, en parte lo que nos está explicando ALPA. Escuché atentamente al presidente del CIN, concuerdo con todo lo que manifestó, pero sinceramente a esta altura se espera que el CIN pueda hacer algo más que comunicados de pedidos y repudios. Lo mismo los gremios. En la historia de las universidades en Argentina nunca los derechos se ganaron con notas pidiendo por favor. Las universidades están siendo desmanteladas, los docentes tienen otros trabajos fuera del ámbito académico para poder subsistir, dejando en segundo plano actividades de extensión e investigación indelegables para la universidad. Gracias por visibilizar la situación, esperamos que pronto tomemos medidas lo suficientemente impactantes, un poco en línea con todo lo que estuve leyendo de los oyentes, como que, bueno, ya basta de declaraciones, esta situación ya es insostenible, porque ALPA nos decía, bueno, el año que viene va a ser peor, sin duda, el año que viene va a ser peor, no solamente para las universidades, pero ya esto está pasando ahora, y es lo que nos están diciendo los oyentes que se comunicaron con nosotros. Bueno, vamos a escuchar la columna de este día, acá en el estudio de Luis Brustein, que trae un tema muy importante. A mí me da mucha curiosidad, no estoy muy al tanto de este tema, Luis, y bueno, me gustaría aprender. Es un tema que está muy relacionado con la deuda, ¿no? Ajá. Esta novedad donde de repente tenemos una deuda monstruosa con el Fondo Monetario, cuando históricamente, incluso cuando había deuda, la deuda era con prestamistas privados. Sí. Esta es una deuda política completa, porque es una deuda institución a institución, y está relacionado, porque en este momento el presidente estaba, o hasta hace poco, estaba reunido con el almirante Alvin Halsey, que es le mencionaba recién Donda también, ¿no? Claro, que es el que reemplazó a la generala Laura Richardson como jefe del Comando Sur de las Fuerzas Armadas Norteamericanas. El hombre se tomó un avión desde Miami, donde tiene asiento el comando, y vino a la Argentina en una visita de 3 días. Y yo digo, para qué todos, vino, ¿no? No solamente eso, sí, obvio, ¿no? Pero antes estos tipos no aparecían por la Argentina, era muy raro, venían cada muerte de obispo, como otras altas autoridades de Estados Unidos. No era común que vinieran tantas veces. Hay cierta coincidencia con el nivel de deuda externa que tenemos con el fondo, que es una deuda además promovida por Estados Unidos, y turismo institucional que están haciendo los funcionarios norteamericanos, y ahora este almirante que tiene puntos de contacto con Laura Richardson. Ustedes se acuerdan que se pasó mucho el video de la militar esta norteamericana cuando decía que América Latina y sobre todo el Cono Sur era importante para Estados Unidos porque tiene el 50% del litio, porque tiene los metales y porque tiene nuestros riqueza. Recursos, decía. Y decía nuestros recursos. Bueno, qué careta. Este tipo, como la reemplazó en febrero a Richardson, tuvo que hacer una exposición ante el Senado también norteamericano, ¿no? Y dijo mucho, y el discurso de él fue muy parecido al de Richardson, ¿no? Destacando la importancia que tiene por las riquezas naturales que tiene la Argentina. Y yo creo también que todo este movimiento de militares se tiene que ver con una readecuación y un fortalecimiento del despliegue militar estratégico de Estados Unidos en su disputa con China, ¿no? Si uno mira el Atlántico Norte, bueno, está Estados Unidos, ahí tienen sus bases, el país base es Estados Unidos,
y está apuntando hacia Groenlandia. Centroamérica y el Caribe lo tiene sembrado de bases norteamericanas que controlan el tráfico del comercio en todo el Atlántico del centro, digamos, porque tiene tanto en las islas del Caribe como en los países centroamericanos hay muchas bases norteamericanas. Y en Argentina, que nunca había tuvo bases importantes en Colombia y estuvieron en discusión con el nuevo presidente que hay en Colombia, pero Estados Unidos parece que a partir de la disputa con China empieza a darle una importancia estratégica desde el punto de vista militar también al Atlántico Sur. Nosotros terminamos siempre aliados a la peor parte de la OTAN, que fue, digamos, si tuviera Argentina alguna hipótesis de conflicto, tendría que ser con ese sector de la OTAN, que es el que tiene el control en las Islas Malvinas. De alguna manera, tanto el Atlántico Norte como el Atlántico del centro del océano está asignado a Estados Unidos. Y en el sur, ese control militar lo tenía Gran Bretaña. Inglaterra y Gran Bretaña son aliados, Estados Unidos y Gran Bretaña son aliados históricos, son los dos países más cercanos a nivel de Occidente. Es la alianza más estrecha colonial, ¿no? Con esos que mezclan el viejo colonialismo con las nuevas formas imperialistas del capitalismo. Inglaterra, además de la base que tiene en Monte Plácido, tiene otras bases en varias islas del Atlántico Sur, ¿no? Y Estados Unidos viene generando situaciones que parecen todas, como viene con un detallecito acá, un detallecito más allá, parecen que no son importantes, pero de repente hay compromisos militares con Estados Unidos a lo largo de todo el país, ¿no? Tenés en la triple frontera, con la excusa del narcotráfico, la presencia, o por lo menos el acuerdo de la fiscalización y el control de fuerzas norteamericanas, seguro la DEA, pero aparte militares también, hicieron un acuerdo con el cuerpo de ingenieros de las Fuerzas Armadas norteamericanas para supuestamente controlar el dragado y el flujo del agua y cuestiones hídricas con relación al río Paraná. Y ahora la última novedad fue que no se iba a hacer el puerto de aguas profundas que se iba a hacer en Tierra del Fuego, y se planteó que se va a hacer un puerto en común que va a tener las dos, va a haber fuerzas argentinas y fuerzas norteamericanas sobre el canal de Beagle, o sea, proyectando hacia la Antártida, ¿no? O sea, tenés acuerdos militares con Estados Unidos que antes no tenía, claro, en el norte, en el centro y en el sur. Todo esto para mí está relacionado porque con el famoso discurso de Trump, cuando planteó el tema de las rutas comerciales, del control de las rutas comerciales, y lo planteó incluso desde un punto de vista militar. Dijo, si no se arregla el control del canal de Panamá, que lo tiene en este momento China, el tipo amenazó con la posibilidad incluso de intervenir militarmente. Finalmente el arreglo fue a través de BlackRock, que es el fondo de inversiones, que compró los puertos que están en las dos puntas del canal de Panamá. Pero aquí de repente empiezan a aparecer las visitas permanentes de los comandantes, de los jefes del Comando Sur, que es la parte de las Fuerzas Armadas norteamericanas, que son conjuntas, ¿no? O sea, son de aviación, de tierra y de mar, que tienen injerencia en el Atlántico Sur. Y empiezan a aparecer al mismo tiempo que se da esta disputa con China, en la cual Estados Unidos le empieza a dar mucha importancia
a América Latina y sobre todo a la Argentina. Nosotros, desgraciadamente, al mismo tiempo que aparece esta injerencia norteamericana que se va haciendo en forma solapada y en forma abierta, tenemos un presidente que parece que representara más los intereses norteamericanos que los intereses argentinos, ¿no? No parece. No parece. Cuando fue el anuncio del acuerdo para hacer esta base en el estrecho, en el canal de Beagle, se hizo un acto en Tierra del Fuego y inesperadamente Milei se tomó el avión, se puso un disfraz de militar de faquina y se fue, y recibieron a la generala Richardson en una base argentina con la bandera norteamericana y el himno norteamericano, que fue una fiesta inolvidable, dijeron después los viajeros. El gobernador de Tierra del Fuego no quiso estar ahí y expresó su repudio porque Estados Unidos estaba haciendo maniobras conjuntas con el ejército, con las Fuerzas Armadas británicas en la zona de Malvinas. La zona de Malvinas pertenece a la provincia de Tierra del Fuego, y en eso el gobernador tuvo la dignidad que no tuvo el presidente, y no quiso estar presente en ese acto. El almirante que viene ahora va a tener 2 reuniones, estaban programadas 2 reuniones, según la embajada norteamericana los motivos era revisar cómo funcionaba la actuación conjunta de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos con la Argentina, y discutir sobre la seguridad de las rutas comerciales y la seguridad regional, que bajo ningún punto de vista está amenazada por nada, está en riesgo por nada. Lo que tendríamos que discutir es qué pasa con las Islas Malvinas, en todo caso. Y después de eso, este hombre se va a Ushuaia, porque realmente para Estados Unidos le está resultando muy importante tener esa base ahí, aunque el control del Atlántico Sur lo está haciendo Gran Bretaña con la base que tiene en Islas Malvinas. O sea, el tema económico viene acompañado del tema militar. Cuando vos te asumís como un país dependiente y delegás soberanía en países, en potencias imperiales, bueno, terminan metiéndote la pata también desde el punto de vista militar. Y bueno, y eso es una cosa que va a ir sucediendo de a poco, ¿no? Y cuando nos queramos dar cuenta, va a ser tarde para arrepentirnos. Muy fuerte lo que representa, ¿no? Claro. Para nuestra soberanía. Y en ese punto vuelvo al principio lo que planteabas con respecto al endeudamiento con el Fondo Monetario, ¿no? Que es también una pérdida de soberanía directa. Vos imaginate que mañana se va Milei, asume otro gobierno, y el gobierno que asume dice, como la deuda esa fue política y no fue por los cursos legales que tiene previsto, no lo vamos a pagar. ¿Y qué pasaría ahí? Claro, tenés todos los milicos de Estados Unidos, exactamente, en tu territorio. Sí, la garantía de que vamos a pagar y que vamos a tener esa dependencia durante el tiempo que se les ocurra a ellos, ¿no? Digo, todo esto parece una conversación extraña, pero era extraño todo, ¿no? Extraño que hubiera bases norteamericanas en nuestro territorio, extraño que hubiera acuerdos extraños sobre el curso del río Paraná, extraño que vengan tantos funcionarios militares norteamericanos, todo eso es extraño. Pero, y al final nos terminamos convirtiendo en parte de un escenario de una guerra que por ahora es comercial, pero que uno no sabe cómo va a escalar. Claro. Porque China acaba de construir el puerto comercial más grande del mundo en Chancay, en Perú. Y ahora va a construir otro que va a ser más grande que ese en Santos, en Brasil. Y lo que pretende hacer Estados Unidos es cerrarle los pasos a esos puertos. Y nosotros quedamos como en el medio de ese quilombo que por ahora es comercial. Y además pero China ya misma se lo dijo. Nosotros vamos a ir hasta donde ustedes quieran ir.
Sí. Si las últimas consecuencias implican un enfrentamiento militar, y bueno, iremos. Bueno, yo creo que está también entre los condicionamientos que genera la visita de estos militares es romper lanzas con China, Claro. ¿no? Entonces están ahí las centrales hidroeléctricas en Santa Cruz paralizadas, está todo, o sea, además de meternos en un partido que no nos corresponde, que tendríamos que estar buscando la integración regional para poder negociar desde un lugar con más capacidad, o con la relación de fuerza no sea tan desfavorable, estamos perdiendo plata con estas decisiones. O sea, tenemos un presidente que como si vos estás en una pelea boxeando y cuando vas al rincón, el tipo que está en el rincón tuyo te sigue golpeando. Exacto. Enseguida regresamos. Somos Radio AM 530.